Llegó el tiempo, llegó la hora, dice un salmista. Así que no se lo pierda, va a estar muy padre, va a ser muy bueno y de muchísima bendición para todas ustedes. Y le digo que ya próximamente veremos si los varones se animan a hacer algo. A ver si por ahí de octubre. Y bueno, vamos a la palabra. Y hoy es una palabra que yo le preguntaba al Señor y me hablaba acerca de los servidores. Y es que la verdad, sin los servidores, mucho de lo que ustedes ven y mucho de lo que nosotros hacemos como iglesia no sería posible. Y es muy importante saber que para cualquier servidor es un privilegio servirle al Señor. O sea, realmente no lo podemos ver como un trabajo para los pastores, para la iglesia, sino tenemos que verlo como un trabajo para Dios. Es un privilegio verdaderamente. Y es algo muy interesante porque el Señor es quien nos ha llamado y el Señor es a quien le tenemos que servir. Y todo lo que hagamos lo tenemos que hacer en amor. Y es parte de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y vamos entrando en materia y vamos a el libro de los Hechos, capítulo 4. Y vamos a leer a partir del versículo 8. Hechos 4:8. Y dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en su presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y me llama la atención y me gusta como cierra el versículo 13 y dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Amén. Señor bendito Padre, te damos gracias. Te damos gracias porque tú nos has llamado. Te damos gracias porque tú eres quien nos ha traído a tu presencia. Y permite que esta palabra quede guardada en nuestra mente, en nuestra vida, en nuestro corazón, que la podamos llevar a la práctica. Y ya te damos gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Hay una historia de unos hombres que se encontraban hambrientos. Eran 3 hombres que estaban perdidos. Y se perdieron en la montaña. Vamos a ponerle en el Cerro Grande. Vamos a que ahí está fácil, ¿verdad? Bien fácil bajar. En el Picacho de Valsequillo se perdieron. No sé si exista eso, pero allá se perdieron. Ah, sí existe, mire. No, hombre, qué bárbaros. Entonces estaban ya desesperados y sobre todo hambrientos y le oraron a Dios para que les ayudara con el problema. Y ya ve que todos, hasta que tenemos un problema, nos acordamos de Dios. Bueno, la mayoría, mucha gente. Los que no conocen de Dios.
Al oír aquella súplica, el Señor quiso probar la sabiduría de estos 3 jóvenes y les habló y le preguntó a cada uno qué quería que hiciera él, el Señor, para solucionar el problema. El primero se adelanta y se arrebató y le dice: Señor, haz que aparezca más comida en el Pikachu de Valsequillo. Haz que aparezca comida en el Pikachu de Valsequillo. Pikachu. Porque lo único que habían encontrado era una fruta, pero era solamente una fruta y era muy poca comida para los 3. Entonces dice: Señor, haz que aparezca más comida. A lo que el Señor le contestó: esa es una pregunta o una solución sin sabiduría. Porque pues no podemos esperar que se solucionen nuestros problemas mágicamente. Entonces el segundo, viendo la respuesta, le dice: Señor, entonces haz que esta fruta crezca para que sea suficiente para todos. Entonces Dios le dijo: no es sabio pedir que las cosas se multipliquen así de la nada. Pues el hombre, ojo con esto, el hombre no se conforma y siempre quiere más. Y siempre quiere más cuando recibe sin ningún esfuerzo. Entonces el tercer joven dijo: Señor, quita de nosotros todo orgullo y haznos pequeños para que esta fruta alcance para todos. Entonces el Señor se complace y le dice: has pedido bien. Porque cuando el hombre se humilla y se empequeñece delante de mí, él va a ver la prosperidad. Amén. Así que esto nos lleva, es un cuento que por ahí me encontré en la red, pero esto nos lleva a segunda de Crónicas 7:14. Y es un pasaje que yo recuerdo con cierta frecuencia, porque dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Y qué dice? Y oraren. ¿Y qué más? Y buscaren mi rostro. Y se conviertan de sus malos caminos. Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Wow. Y la mayoría de las veces lo leemos y lo leemos muy por encimita, pero no nos damos cuenta que lo que el Señor busca es que nos humillemos delante de Él, que oremos, que le busquemos, que dejemos el pecado. O sea, eso es convertirnos de nuestros malos caminos. ¿Sí me estoy explicando? Él está esperando primero eso de nosotros, primero. Y luego dice: ya cuando hagan eso, yo voy a escuchar desde los cielos. Número 2, perdonaré sus pecados. Y entonces sanaré su tierra. Y la mayoría de nosotros queremos que el Señor nos dé, y queremos que nos sane, y queremos que nos ayude, y queremos un rompas en caso de emergencia, pero no oramos, no nos humillamos, no buscamos su rostro, no nos convertimos de nuestros malos caminos. Queremos nada más el milagro del Señor. Y queremos que Él nos solucione los problemas de una manera automática, rápida, fácil, sin problema, sin esforzarnos, sin cambiar en nada nuestras vidas. O sea, queremos el milagro, pero queremos que nuestra vida siga igual. Es como el querer bajar de peso y yo quiero seguir comiendo todo lo que me dé la gana. Es como el querer que me cure o que me sane
de la diabetes, pero yo sigo entrándole a las gomitas a gusto. Pero cuando nos acercamos a Dios con humildad, Él se complace y Él quiere ayudarnos y Él quiere hacer cosas para nosotros y por nosotros. Y quise hacer esta reflexión apenas voy a iniciar la prédica. Y quise hacer esta reflexión porque tenemos que entender que el Señor ahí está para todos nosotros, pero nosotros tenemos que volver de nuestros malos caminos. Porque finalmente Él es quien nos llamó y finalmente Él es quien hace todo por nosotros, pero Él está buscando un corazón dispuesto a Él y que todo lo que hagamos sea en amor, porque así es como Él nos llamó y así es como Él quiere que le sirvamos. Por eso le digo que el servirle al Señor es un privilegio, no es una tarea, no es un trabajo, no es algo de lo que nos debamos estar quejando. Debería ser un motivo de alegrarnos y un motivo de, órale, hoy me toca iglesia, qué padre, qué padre, qué padre, porque es el tiempo de servirle al Señor. Mire lo que dice 1 Corintios 8:1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y quiero iniciar con esto porque dice que todo lo que tenemos que hacer y todo lo que debemos hacer, lo tenemos que hacer con amor. No por el conocimiento. ¿Cuántas personas conocemos que saben mucho de la palabra de Dios? Titipuchal. Yo veo muchos expertos en la palabra ahí en él. Digo, no los veo, o sea, veo que ahí salen, ¿verdad? Pero ahí en el Facebook, en el TikTok, en el Instagram, hombre, hay cantidades de expertos. El otro día vi un pedacito de un experto, un morenito que salía ahí que decía que los que iban al gimnasio eran del diablo. Entonces dije, chin, ya fallé. Pero eso le digo que no todo lo que sale ahí es bueno. ¿Cuántas personas conocemos que se saben muchos versículos? Aquí venía un hombre que espero esté en la gloria del Señor, ¿verdad? Porque en algún momento él se entregó al Señor, pero no podía dejar el alcohol. Y se sabía infinidad de versículos. Y le digo, oye, ¿por qué no más recitas esos versículos de que oren por ti, que Dios te bendiga? ¿Y por qué no recitas los versículos donde el Señor te pide que dejes de tomar? Y que los ebrios y los alcohólicos no heredarán el reino de los cielos. Le digo, esos no los quería recitar, ¿verdad? Sí se los sabía, pero no los quería decir. Conocemos mucha gente que se la pasa estudiando la Biblia. Sí conocemos también. Yo conozco muchos. Mucha gente que se empieza a judaizar, empieza a meterse en rollos de mucho estudio de las escrituras y luego quieren inclusive estudiar hebreo. Y le digo, ¿para qué quiere estudiar hebreo si lo que lee en español no lo quiere hacer? Entonces, esto nos lleva a que acumular mucha información es inútil. Si esta información no se procesa, si esta información no es para utilizarla, así es, no se aplica, entonces no es bueno tener tanta información, o sea, no sirve de nada. Realmente la información nos debe de dar una transformación. La palabra de Dios nos debe de transformar, no devolvernos un Google, no devolvernos un diccionario, sino debe de transformarnos. Porque toda información que se queda ahí guardada, pues no sirve de nada.
Por eso, si ustedes se han dado cuenta, cada que iniciamos compartir la palabra, yo oro que la podamos llevar a la práctica. Porque eso es lo que el Señor pide que nosotros hagamos. La palabra de Dios nos tiene que transformar. Tenemos que caminar a la madurez. No podemos estar estancados en lo mismo. Y si conocemos la verdad nos va a hacer libres. Y tenemos que ponerla en práctica. Es bien importante. Entonces, es muy importante que sí aprendamos, que sí estudiemos las Escrituras, pero que sobre todo podamos caminar en ellas y que podamos utilizarlas, aplicarlas, ponerlas en práctica. Y lo primero que sería importante que aprendamos a aplicar y a poner en práctica es el amor. El amor, porque el amor es la llave maestra de todas las Escrituras. Y ya en alguna ocasión les recomendábamos, tanto la pastora como yo, como su servidor, le decíamos, cuando usted lea las Escrituras, busque en esos pasajes que está leyendo a Cristo. Busque el amor de Dios, cómo está ahí reflejado. ¿Qué es lo que me está diciendo el Señor a través de ese pasaje? ¿Cómo se está mostrando? ¿Y qué debo yo hacer en mi vida para poderlo poner en práctica? Son varias preguntas las que uno se debe de hacer al leer las Escrituras. Porque, como dice el pasaje de Corintios, el conocimiento nos envanece, pero lo que tenemos que llevar a la práctica es establecer el amor de Dios en todo lo que hagamos. Así que, mire, inclusive mucha gente que no es cristiana sabe muchas cosas. Yo conozco mucha gente secular muy inteligente, muy brillante. Había un cuate que ya murió, que tenía un impedimento, no sé qué enfermedad tenía, que estaba en silla de ruedas, se apellidaba Hopkins, Stephen Hopkins o algo así. Y él era un hombre muy brillante, reconocido en todo el mundo como muy brillante, pero no tenía el conocimiento de Dios. No tenía el conocimiento de Dios. Inclusive creo que en alguna ocasión él llegó a decir que Dios no existía. Yo creo que ya ahorita se debió haber dado cuenta que sí. Pero él decía que no. Entonces, hay mucha gente muy inteligente en el mundo, pero eso no los hace mejores personas. Lo que nos hace mejores personas es el temor a Jehová y el amor a Jehová. Por eso Proverbios capítulo 1, versículo 7, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y no se refiere a una sabiduría intelectual o académica, sino se está refiriendo precisamente a conocer a Dios, al temer a Dios, al honrar a Dios. Así que no se trata solamente de tener mucho conocimiento, sino de aplicarlo, pero sobre todo aplicarlo con amor, aplicarlo en el amor de Dios. Porque lo que tenemos que tener muy en cuenta es que todo lo que hagamos lo tenemos que hacer como para Dios y lo tenemos que hacer en Cristo, como para Cristo, en el amor de Cristo. Y usted puede decir, es que todo eso ya me lo sé. Pero mire, créame que a veces es bien importante estar a darle y darle y darle con lo mismo. Porque a mí me ha pasado que luego llega alguien, y esto ya lo he comentado también, llega alguien y me dice, pastor, ya entendí aquello. Híjole, qué padre, ¿verdad? Porque yo ya llevaba como 10 prédicas hablándote de eso. Pero qué bueno que vio un TikTok y ya lo entendió. Así que es muy importante poder hacer la voluntad de Dios. Y nosotros podemos saber mucho de la Biblia, vuelvo a repetirle, pero si no realizamos, si no ejecutamos, si no hacemos lo que ya conocemos, pues de nada nos sirve. De nada nos sirve. Así que el amor tiene que ser uno de esos fundamentos que debe de existir y debe de estar en el mover
de cualquier cristiano, de cualquier persona que se dice seguidora de Cristo. Ya que cada uno de nosotros hemos sido perdonados, pues hay mucho que agradecerle al Señor. Acuérdese que en algún momento vamos a estar delante de Él dándole cuentas de lo que hicimos con ese regalo que se llama gracia, con ese regalo de salvación, desde que Él nos salvó hasta el momento en que nos llame. O que nos llame o que llegue el arrebatamiento, ¿verdad? Lo que suceda primero. Y en ese momento vamos a tener que darle cuentas. Porque aunque el regalo de la gracia es así, un regalo costó. Es como cuando usted llega a un cumpleaños y lleva un regalo. El cumpleañero, pues para él es un regalo, pero a usted le costó. Y si usted ve que el cumpleañero lo ve, dice, yo le puedo asegurar que usted se va a sentir mal. Imagine lo que siente el Señor cuando nosotros recibimos la gracia, la salvación, y en muchas ocasiones la despreciamos. No la tomamos en cuenta, no la honramos. Y créame que cuando nosotros empezamos a poner en práctica su palabra, vamos a poder experimentar de su amor. Y vamos a empezar a experimentar todo ese poder que hay en el Señor. Y también lo dulce que es su palabra y también todas sus misericordias y todas sus bondades. Y hay muchísimo que el Señor nos da y que escapa de nosotros porque nosotros no lo honramos de la manera correcta. Así que es momento de que nosotros retribuyamos al Señor por todo eso que Él nos ha dado. Y la mejor forma de retribuirle es, primero que nada, hacer su voluntad y número 2, servirle con todo nuestro corazón. Servirle, pero servirle de verdad. O sea, usted no viene a ofrecer un servicio a la iglesia, usted está haciendo un servicio para Dios. Para Dios. Y de esa manera lo tiene usted que ver. Porque es muy importante el hacer su voluntad y es muy importante el que usted honre ese amor que Él ya nos dio. Ese regalo genuino, ese regalo precioso, ese regalo que nos dio por medio de la sangre de su Hijo. Que le digo, tuvo un costo muy alto, pero Él así no lo quiso dar. Así que tenemos que llegar a ese punto donde todo lo que hagamos lo hagamos verdaderamente en amor al Señor. Todo, porque toda nuestra vida tiene que estar dedicada a Él, de verdad que todo. El conocimiento solo es parte de esta vida cristiana, pero no es el fundamento es Cristo. Y si Cristo es el fundamento y Cristo es amor, porque no era Rigo Tobar, es que ya ve que decía que Rigo es amor, no, él no era amor. El que es amor es Cristo. Y si el fundamento es Cristo, entonces el fundamento es el amor. El amor es lo que mueve todo y el amor es lo que nos debe de mover a nosotros a servirle al Señor. Amar a nuestros hermanos como a nosotros mismos, el querer disponer de nuestra vida con tal de servirle al Señor, eso es lo que necesitamos hacer cada día. Morir a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirle. Seguirle. Porque mire, Dios no quiere dinero, Dios no quiere plata, no quiere oro. Él lo que está buscando es nuestro corazón. Que nosotros verdaderamente nos entreguemos a Él, que le busquemos con todo nuestro corazón, que le busquemos entregados a Él, que estemos verdaderamente enamorados de Él. Y cuando nosotros estemos de esa manera entregados y enamorados de Él, Él nos va a premiar, nos va a ir edificando nuestras vidas también en amor junto con Él.
Porque cuando nosotros verdaderamente empezamos a ser ejecutores de su palabra, nuestra vida empieza a ser transformada. No antes. Hasta que empezamos a vivir en su palabra es cuando el Señor nos va a transformar. Eclesiastés 1:18 dice: porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. Así que Dios nos llama a servir, pero a servir con amor y con dedicación. Mire, a mí se me ocurrió en alguna ocasión decirlo y me sonó tan bien que a cada vez lo digo. Le digo, hay que servirle al Señor y hay que estar dispuestos y disponibles. Porque hay mucha gente dispuesta. Decía mi papá, el cementerio está lleno de buenos deseos. Y yo le digo también, el cementerio está lleno de mucha gente muy dispuesta. Pero a la hora que se le llama a servir, no pueden. Eso quiere decir que no está disponible. Entonces se requiere tener disposición, pero también se requiere tener disponibilidad. Es como cuando usted va a un trabajo. Cuando usted va a un trabajo, ¿qué le preguntan en el trabajo? Oye, ¿tienes disponibilidad de horario? ¿Verdad? ¿Y qué dice uno? Sí. Oye, te va a cambiar al segundo turno, ok. Al tercer turno, ahí va. ¿Verdad? ¿Y verdad que no dice que no? ¿No? ¿Y por qué cuando se trata de Dios? Oye, vamos a cambiar el servicio en la noche. No puedo ir. Porque no lo hacemos con amor. Porque no es lo principal. Porque no es lo más importante. Fíjese lo que nos dice Juan 15:16. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayan y lleves fruto. Y vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él se los dé. Volvemos otra vez a lo mismo. El Señor no se queda con nada. Fíjese, nos dice primero que nada que Él nos escogió. Él es el que nos llamó. Él es el quien nos atrajo a Él. Él es el quien los tiene aquí. Dice, y los he puesto para que vayan y lleven fruto. Precisamente ayer platicaba con una persona y le decía, cuando un árbol da fruto, vamos a hablar de ¿qué les gusta? ¿Un naranjo? ¿Un manzano? ¿Qué les gusta? Un naranjo, sí, las naranjas. ¿El árbol se come sus naranjas? No, ¿verdad? ¿Quién se come las naranjas? Nosotros o cualquier otra persona. Pero el árbol no. Cuando nosotros damos fruto, lo estamos dando para llevarlo, para entregárselo a alguien más. Y así lo tenemos que hacer. El fruto que nosotros damos lo tiene que ver y lo tiene que recibir más gente para que ellos puedan alimentarse de ahí. Estamos hablando de un alimento espiritual. Estamos hablando de una vida en Cristo. Estamos hablando de un fruto en Cristo, un fruto espiritual, en amor. Entonces nosotros tenemos que dar ese fruto para que más gente lo pueda consumir y más gente se pueda beneficiar de él. ¿Cómo se podría beneficiar de un fruto de usted? Es pregunta retórica, piénselo. ¿Cómo se podría beneficiar? Pues queriendo dar el fruto que también usted da. ¿Qué quiere decir? Mira, yo quiero un matrimonio como el que usted tiene. Yo quiero tener hijos como los que usted tiene. Yo quiero tener una casa como la que usted tiene, y no por la posesión, sino me estoy refiriendo no a la casa, sino a un hogar. ¿Sí me estoy explicando?
Ese es el tipo de fruto que tenemos que dar. Que la gente verdaderamente vea que el Señor está en nuestra vida, que el Señor verdaderamente está en nuestro corazón, que el Señor verdaderamente nos está impactando y nos está transformando. Porque somos muy dados a decir que nos está transformando, pero ¿cuándo nos va a transformar? Cuando nosotros aplicamos lo que Él nos enseña. De otra forma, no. ¿Qué es lo que nos decía el pasaje que leímos de Segunda de Crónicas? Si mi pueblo se humillare. ¿Quién se tiene que humillar? El pueblo, o sea, nosotros. Sobre el cual mi nombre es invocado, o sea, nosotros que le hablamos y le oramos y llamamos a Dios. Entonces, ¿quién se tiene que humillar? Nosotros. Eso ya es una acción. Nosotros tenemos que realizar la acción de humillarnos. Y luego dice, y oraren. Disculpe que lo volvamos otra vez a revisar. Y oraren. Eso también es una acción que también tenemos que hacer. Y buscar en mi rostro. Otra vez, lo tenemos que hacer. Y se convierten de sus malos caminos, a dejar el pecado. Se lo estoy volviendo a recalcar para que nos demos cuenta que todas son acciones que nosotros tenemos que hacer. Porque luego vemos versículos donde dice que el Señor nos va a transformar. Y sí lo hace, pero lo hace cuando nosotros accionamos. Cuando nosotros caminamos, cuando nosotros aplicamos, cuando nosotros lo hacemos. Yo no puedo esperar tener una familia cristiana si yo no doy el ejemplo. Yo no puedo llegar y exigirle a mi esposa, a mi esposo, que sea cristiano si yo no lo soy, si yo ni siquiera me congrego. ¿Me estoy explicando? No puedo decirle a mis hijos, oye, váyanse a la iglesia. Y yo no ir. Entonces, todo lo que nosotros tenemos que hacer es para crecimiento en el Señor. Y si verdaderamente queremos dar fruto y llevar fruto, tenemos que esforzarnos y hacerlo. Mire, cuando nosotros estábamos apenas creciendo en el Señor, y me refiero a la pastora y a su servidor, nosotros dábamos clases, hacíamos de todo, ¿verdad? Porque el Señor nos trató económicamente muy fuerte y agarrábamos chambitas por aquí, chambitas por allá y dábamos clases. Las clases no nos pagaban mucho, pero pues dábamos clases. Pero siempre, cuando era miércoles que sabíamos que había servicio, o domingo, o sabíamos que el sábado había congreso, ¿qué cree? Esos días no agarramos nada, ni chambas, ni clases, ni nada, porque ese momento, ese día, esa hora era para el Señor. Sacrificábamos otros días y otros tiempos para hacer otras cosas, pero los días del Señor esos no se tocaban, esos eran innegociables. Innegociables. Por eso para mí es bien difícil entender que alguien no quiera venir o que no pueda venir, que me digas que no, o sea, ¿por qué? Porque yo también lo viví. Sí, o sea, nos pasaron cosas, pero con el Señor siempre cumplíamos. Por eso a mí se me hace algo impensable pensar que, es que no pude por esto, por aquello, o sea, no, para mí no cabe eso, ¿verdad? Tenemos que aprender a poner al Señor en primer lugar. Yo por eso hago mucho énfasis en el primer mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas, así bien sencillo. Y por eso es el primer mandamiento, porque es el más difícil. Es el más difícil. Siempre lo andamos dejando para otra ocasión. Si no viene hoy en la noche, bueno, ahí mañana me arrepiento.
Pero si sí viene, pues ya, ¿no? Ya me quedé. Entonces el Señor nos llama, dice, no me elegiste ustedes a mí, yo los elegí a ustedes. Y los he puesto para que vayan y lleven fruto. Vayan y lleven fruto. Y que su fruto permanezca. Aquí no está hablando de un discipulado. ¿Cómo voy a poder yo discipular a alguien si yo no lo hago? O sea, lo que yo estoy enseñando no lo hago. Fíjese que en una ocasión yo estaba meditando y yo soy muy malo para vender. ¿Por qué soy malo para vender? Porque, por ejemplo, un carro. Porque si yo sé que le falla aquí o le falla acá o le falla allá, yo no puedo decir, no hombre, está bien bueno. No le falla nada, no puedo, de verdad que no puedo. En una ocasión, ya hace muchísimos años, tuve un carrito que ese carro se la pasaba más en el taller que conmigo. A veces nomás lo sacaba del taller para echarle gasolina y lo iba y lo llevaba otra vez al taller. De veras, era uno de esos, era un Volare K. ¿Se acuerdan de esos modelos K ya de los 80? Ese carro, híjole, fue de mis primeros carros. Yo ese carro se la pasaba, le digo, más en el taller que conmigo. El día que lo puse a la venta, sufrí. Porque dije, nadie se lo va a querer llevar. Y lo ofrecí bien barato. Y mire que sí llegaron por él. Y mire que sí llegaron unos hombres y lo vieron y que se lo iban a llevar a no sé qué ciudad. Y dije, ¿aguantará? Yo dije, pues yo espero que sí. Esa fue mi respuesta. Total que al último sí lo quisieron, lo compraron y se lo llevaron. No hombre, duré como 2 días. Que si tocaban en la casa me daba miedo. Dije, no vayan a venir a devolvérmelo. Porque ya el dinero ya hasta me lo gasté. Porque tenemos que ser muy honestos. Bueno, yo batallo con esa parte. Entonces yo no puedo enseñar algo que no esté viviendo. Y se lo digo con toda honestidad. Cuando yo preparo las prédicas, primero las agarro para mí. De verdad. Y hay unas que sí me ponen así como me dice el John, unas descalabradas. A mí me las ponen peor a veces. Pero también las tengo que agarrar. Y también las tengo que trabajar a veces. Pero de eso se trata. Y si no nos gustan las pedradas, pues entonces hay que buscar otra iglesia donde nomás nos digan que soy un campeón, ¿verdad? Y que mi vida siga igual. El Señor eligió a Moisés. El Señor eligió a Moisés. ¿Y qué le dijo Moisés? ¿Yo cómo voy a presentarme delante de Faraón? Si no puedo ni hablar. Dijo, eso es todo, amigos. ¿Y qué le dijo el Señor? Yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Y esta es la señal que doy para ti, le dice. Lo eligió. Cuando el Señor mandó a ungir a David, mandó a Samuel para que ungiera a David. Samuel andaba todo sacado de onda, ¿verdad? Señor, ¿será el guapo, ese, el altote, el grandote, el güero, ojos azules? ¿Y qué le decía el Señor? No, ese no. Bueno, ese otro, ese de Valsequillo, mira, se ve bien, se ve guapo. Ese tampoco. Hasta que van y traen allá al chavito que andaba cuidando chivas, ¿no? ¿Y qué le dice el Señor? Ese es. ¿Quién lo eligió? El Señor también lo eligió. Cuando estaban los apóstoles ya en su apogeo, y estamos hablando en el libro de los Hechos, y que se empezaron a quejar las hermanas, ¿verdad? No, es que a nosotros como somos griegas y como somos de otra ciudad nos dejan al último. El Señor le dice, elijan hombres de buen testimonio,
para que ayuden a servir. Y ellos se pusieron en oración. Y el Señor escogió a esos hombres. Entonces otra vez vemos un ejemplo que el Señor es quien nos llama. El Señor es quien nos escoge, el Señor es quien nos elige. Y no solo eso, sino que el Señor nos capacita. Mire lo que dice 2 Corintios 12. Y me ha dicho, dice Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y esto es muy interesante, porque ¿cuál podría haber sido la debilidad de Pablo si Pablo era un estudioso? Pablo había estudiado a los pies de Gamaliel, dice la Escritura. O sea, Pablo se graduó de la universidad. Y no solo eso, era judío de cepa. Él podía entrar a Roma y salir y sin pasaporte, tenía visa romana. Entonces, ¿cuál debilidad podría tener? Bueno, cuando vemos el carácter de Pablo podemos entender que de pronto era un poquito altivo, que de pronto era muy autosuficiente, que de pronto ese tanto conocimiento a veces le estorbaba. Pero realmente en este pasaje nos dice que él prefería apoyarse en sus debilidades, vaya, él se humillaba para que el poder de Dios estuviera en él. Así que es muy importante que todo lo que hagamos lo hagamos como para el Señor. 2 Corintios 3, versículo 5 dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Ya hablaba aquí de competencia, ¿verdad? El estándar de competencia. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y no quiere decir que la letra lo vaya usted a asesinar. Pero se refiere que es muy importante que pueda estar el Espíritu de Dios en nosotros. Ciertamente tenemos que conocer las Escrituras, ciertamente tenemos que caminar en su palabra, ciertamente tenemos que nutrirnos de la Escritura y nuestra fe crece a medida que nosotros escuchamos la palabra de Dios. Así nos dice la misma Escritura. Pero lo que tenemos que hacer es vivir espiritualmente, confiando en el Señor, caminando por fe, haciendo su palabra, creyéndole todo lo que Él nos enseña y todo lo que Él nos dice. Hechos 4, versículo 13 del pasaje que leímos al final. Dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo. Si lo dijeran en palabras modernas, el domingo gritaba Jaime allá atrás que eran chairos o no sé qué gritaba. Y sabiendo que eran hombres sin educación, sin escuela, sin formación académica, vamos a decir. Y del vulgo no significa, nosotros lo hemos adoptado en nuestro español como algo vulgar, pero el vulgo se refiere a del pueblo, que era del pueblo en general. Dice, sabiendo que eran hombres sin educación y del pueblo, se maravillaban y les reconocían que habían estado
con Jesús. Aquí la pregunta, ¿cómo los reconocían? Obviamente el mismo pasaje nos lo dice, porque dice que los veían con denuedo. ¿Y qué quiere decir denuedo? Significa que hablaban acerca de las cosas de Dios, hablaban de la palabra de Dios y hablaban de lo que sucedía del Espíritu, lo que venía del Espíritu, con atrevimiento, con emoción, con alegría, con denuedo. No tenían miedo de decirlo, no tenían miedo de expresarlo. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros verdaderamente empezamos a vivir la palabra de Dios, no nos va a dar pena, miedo, ni nada que nos detenga de poder compartir la palabra de Dios con alguien más. Y no solo compartirla, sino que van a ver nuestro fruto y la gente va a quedar convencida. Mire, es una tristeza. Se lo voy a platicar como anécdota. Platicaba con un pastor hace unos días y hablábamos precisamente de la falta que hace que muchos pastores sean ministrados, Y estamos hablando de pastores. Y él me decía, es que hace falta que muchos pastores sean ministrados y liberados, porque estábamos hablando precisamente de lo que hacemos la pastora y su servidor, de dar consejería. Y vemos la necesidad de que pues mucha gente del pueblo de Cristo se acerca y recibe consejería, pero muchos pastores necesitan la misma consejería y no la toman porque son pastores. Entonces hablábamos de eso y él me decía, es que yo conozco muchos pastores, yo también los he visto, pero él me lo platicaba, por eso los digo así. Yo he visto muchos pastores que tratan muy feo a sus esposas, me decía así. Entonces le digo, eso no puede ser, no deberían pues a mi parecer ser pastores, porque ¿qué dice Primera de Pedro? Que a la esposa la tiene que tratar como vaso frágil, para que sus oraciones no tengan estorbo. Entonces, como un pastor que debe de estar orando por sus ovejas no trata bien a la esposa, entonces aunque ore por sus ovejas, pues esas oraciones no llegan, no están llegando. Y créanme que hay muchos así, muchos, más de los que quisiéramos. ¿Por qué? Porque no hay una vida en el Espíritu, porque no hay una vida verdadera en el Señor. Porque lo que hacemos no lo hacemos en amor, no lo hacemos para servir al Señor en amor. Mucha gente lo verá como negocio, otros muchos lo verán de otras formas diferentes, pero no lo hacen en amor, ni lo hacen para servirle al Señor. Entonces este es el llamado para que todos y cada uno de nosotros estemos creciendo y madurando en el Señor para servirle al Señor como debe de ser. Porque mire, si nos vamos a los personajes bíblicos, todos eran como nosotros. Todos y cada uno de ellos tenían alguna situación así como nosotros, pero todos ellos fueron probados en la palabra de Dios y en su fe. Abraham, para cuando llegó su promesa, ya era viejo, y él fue probado. Por eso la promesa llegó cuando él ya estuvo tan viejo, porque él seguía batallando con un mismo conflicto, con una misma situación, y hasta que la superó, vio la mano de Dios en su vida. Por eso Abraham era viejo. Sara era impaciente, y no solo impaciente, sino que hasta se rió delante de Dios. Casi se rió en la cara de Dios. Jacob, ya sabemos que era bien tramposo. Moisés era muy iracundo y también tartamudo, aparte. O sea que se enojaba y se quedaba enclochado. David
fue infiel y terminó siendo asesino también. Gedeón era miedoso, inseguro. Elías era depresivo. Le mandaron un WhatsApp y fue y se metió en una cueva, porque ni siquiera se lo dijeron frente a frente, fue un mensajito. Pedro también tenía un mal genio. A lo mejor todos los Pedros son así. Tenía mal genio, también era iracundo. Tomás era bien incrédulo, tenía falta de fe. Pablo también fue asesino. Acuérdense que Pablo era un sicario. Antes de ser Pablo era Saulo de Tarso, y le tenían miedo porque era un matacristianos. Así que Dios no escoge a nadie por sus cualidades. Dios no escoge a nadie por ser guapo. Dios no escoge a nadie por ser brillante. Dios no escoge a nadie por su grado académico, ni por su cartera, ni por su billetera, ni por sus zapatos, ni por su vestimenta. Él escoge a quien Él ve con un corazón dispuesto y a quien Él ve que puede ser capacitado. Así que pregunta Pacto Vivo: ¿cuál es tu excusa para no servirle a Dios? ¿Cuál es tu pretexto para no servirle? Para no vivir su palabra, para no hacerlo de todo corazón, para seguir posponiendo la obra de Dios porque tienes cosas más importantes. ¿Cuál es tu excusa? Y si no la hay, es el momento de entregarnos completamente al Señor. Así que vamos a ponernos de pie. Porque mire, la obra de Dios, como yo les digo cada vez, no se detiene. Y el Señor, como le dijo Elías cuando estaba en esos momentos de depresión, le dice: Señor, es que soy el único. Y le dice: no te adornes tanto, le dijo a Elías. Tengo un remanente que todavía ni tú sabes. No eres el único ni el último. ¿Qué le dijo a Pedro? ¿No quieres ir con los gentiles? Levanta un Pablo. Así que no te pierdas la oportunidad de servirle al Señor. No te pierdas la oportunidad de entregarte con todo tu corazón a Él, pero de verdad. Ya no estamos en tiempos ni en tiempo de andar simulando ser cristianos. Tenemos que hacerlo de verdad. Tenemos que verdaderamente vivir en el Espíritu y que se nos note, que demos fruto, que verdaderamente si te ven en la calle se den cuenta, porque hablas con denuedo, porque cargas al Espíritu Santo, que eres de Cristo. Señor, bendito Padre Celestial, te damos gracias por este remanente que tú has llamado de Pacto Vivo, porque sabemos, Señor, que los de los miércoles son los que van al cielo, así como todos los que han recibido a tu Hijo Jesucristo en sus vidas. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos que estos tus hijos van a llevar tal cantidad de fruto que dentro de muy poco tiempo, y escucha Pacto Vivo, dentro de muy poco tiempo no vamos a caber aquí en este recinto ni siquiera los miércoles. Pero eso depende de cada uno de ustedes y de nosotros, de todos. Eso depende que usted lleve fruto, eso depende que usted invite, eso depende que usted jale, eso depende que usted hable con denuedo y que comparta. Así que te damos gracias, Señor, por este tu pueblo.
Los bendigo en tu nombre. Permite, Señor, que las mujeres que acudirán este próximo sábado reciban de ti, reciban palabra, reciban de tu Espíritu Santo, y que venga un avivamiento glorioso este próximo sábado. Así que ya te damos gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén.